Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y es un gran privilegio para nosotros poder compartir con ustedes la meditación del día de hoy. En este día vamos a meditar en Primera de Timoteo capítulo número 3, partiendo del versículo número 14 hasta el capítulo número 4, en el versículo número 5. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: Últimos tiempos, últimos tiempos. Cuando vamos a la palabra del Señor, descubrimos que la Biblia nos habla de los últimos tiempos. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo número 24, cuando el Señor Jesucristo nos dice que en estos últimos tiempos habrá guerras, habrá rumores de guerras, habrá hambres, habrá pestilencias, habrá terremotos, habrá incluso, como dice el libro de Daniel, un aumento increíble de la ciencia, incluso de la inmigración. Habrá personas que saldrán de sus lugares de origen buscando nuevos horizontes de una manera increíble. Y sabe, cuando nosotros miramos esta plataforma y observamos las noticias en el día de hoy, creo que de alguna manera deberíamos de realmente considerar si ya estamos en el preámbulo de los últimos tiempos. Me gustaría compartir contigo por lo menos dos cosas que yo logro rescatar de este precioso pasaje de la Escritura, que precisamente nos anticipa estos últimos tiempos. La primera cosa es la siguiente: en este preámbulo de los últimos tiempos, número 1, la iglesia es importante. La iglesia es importante. Pablo le está escribiendo a Timoteo, y cuando le va a comentar acerca de estos últimos tiempos que vendrán, lo primerito que anticipa antes de llegar al capítulo número 4, le anticipa a Timoteo la importancia de la iglesia. Y me gustaría no pasar por alto este detalle. ¿Sabe por qué? Porque creo que hoy en día nosotros hemos descuidado mucho el asunto de la iglesia. Hemos hecho a un lado la iglesia porque quizás ha habido mucho descrédito, porque quizás de alguna manera no lo hemos considerado como algo importante. Mira cómo dice el versículo número 14 y 15. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Pablo nos pone esta plataforma y nos dice la importancia de la iglesia. ¿Por qué? Sencillamente yo descubro aquí porque sencillamente la iglesia es la casa de Dios, ¿verdad? Es el lugar donde la presencia de Dios se encuentra, y de alguna manera nosotros como cristianos, cuando llegamos a la casa del Señor, podemos entonces participar de esa hermosa presencia de nuestro Dios en su casa. Pero también me llama la atención porque sigue diciendo, dice que es la iglesia del Dios viviente, o sea, este Dios vivo habita ahí. Pero me gusta esta última parte cuando dice es columna y defensa de la verdad. La versión Reina Valera, en la versión 60, dice columna y baluarte de la verdad. ¿Sabes por qué? Porque no podemos menospreciar la casa del Señor. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de pertenecer a la casa de Dios, de pertenecer a su iglesia, de ser parte de ese cuerpo de Cristo de alguna manera determinada, comprometidos, ¿verdad? Siendo miembros, asistiendo, congregándonos y apoyando a cada uno de los ministerios para que el Señor entonces siga fortaleciendo su reino sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No podemos descartar este primer punto. La segunda cosa que yo logro aprender es lo siguiente: en estos últimos tiempos debemos reconocer que vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos peligrosos. En el capítulo número 4, el apóstol Pablo comienza diciendo en este versículo número 1 lo siguiente. De aquí fue que tomé yo el título de esta meditación. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sabe? En medio de estos últimos tiempos vamos a observar cómo se va a incrementar el asunto de la apostasía. Personas se van a desilusionar de la fe, personas se van a desanimar de la fe cristiana debido quizás a acciones que van a observar de líderes cristianos, probablemente debido a sencillamente a la situación que estamos viviendo, ¿verdad? En estos tiempos donde sencillamente se nos prohíbe mucho el salir a actividades y estar en medio de iglesia quizás, y muchas personas debido a esto probablemente van a apostatar de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Significa dejar de creer, es decir, que usted era un discípulo, que usted era un siervo, una sierva de Dios, que amaba al Señor con todo su corazón, pero debido a circunstancias, debido a cosas que usted miró y de repente quizás se confundió, dejó a un lado de creer, y esto es lo que es la apostasía, el dejar de creer, el hacerse a un lado. Y sabes, cuando yo voy a la palabra del Señor encuentro que el primer apóstata precisamente fue Lucifer. Y sabes, Satanás, como él es un apóstata, va a tratar a toda costa de engañarnos. Dice la escritura aquí, dice, apostataron debido a que escucharon a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas completamente equivocadas que confundieron la mente y el corazón del verdadero cristiano. Deberíamos nosotros entonces realmente atender a la voz de Dios y cuidarnos de no caer precisamente en este grave error, porque son tiempos finales, estamos en los últimos tiempos, son tiempos peligrosos y tenemos que buscar la presencia de nuestro Dios con mayor determinación, con mayor ahínco, para no separarnos de la presencia de Dios. La siguiente cosa que yo observo aquí en medio de estos tiempos peligrosos es debido también a la hipocresía. La hipocresía es algo que se va a observar en estos tiempos finales. Versículo número 2 dice así: de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. ¡Wow! Y sabe, yo creo que usted ha escuchado o ya usted conoce gente que se ha desilusionado quizás de la vida cristiana porque observó la conducta incongruente de algún cristiano, porque observó que aquel que se decía ser cristiano sencillamente no actuaba como tal, ¿verdad? Porque había una gran hipocresía. No permita que usted de alguna manera se desanime, porque al final de cuentas cuando la hipocresía la mira usted se puede desanimar y entonces se puede ir apartando del camino del Señor, y al final de cuentas a lo mejor usted no se va a hacer un hipócrita, pero sí puede llegar entonces a perder la fe y entonces permitir que la apostasía llegue a tu vida. No lo permitas, continúa adelante. Me llama la atención que el apóstol menciona precisamente a estos hipócritas, dice, cuya conciencia está cauterizada. Cauterizar significa que ya ha sido sellado el dolor, de alguna manera ya no hay una sensibilidad. Las personas se vuelven insensibles, incluso se vuelven cínicas debido a esto. Bueno, la tercera cosa que yo observo aquí en medio de estos tiempos finales, en estos tiempos peligrosos, es que también habrá una falsa espiritualidad. Va a abundar una gran falsa espiritualidad. Versículo número 3 dice así: estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Sabe? Estas líneas equivocadas, estos herejes espirituales van a mandar a que las personas no se casen, que las personas no consuman ciertos alimentos que con acción de gracias el Señor bendice, el Señor santifica. ¿Sabe? Porque vamos a vivir tiempos peligrosos, tiempos donde nosotros tenemos que despertar de nuestro letargo e ir avanzando hacia adelante. Te animo verdaderamente a que usted pueda buscar el rostro del Señor para ir hacia adelante y darte cuenta de la gran necesidad de que tenemos de buscar la presencia de Dios, de ser parte de su pueblo, de ser parte de su iglesia y de reconocer que estamos en el preámbulo de los tiempos finales. Romanos capítulo número 13, versículo número 11 dice así: conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación
que cuando creíamos. ¡Wow! Tremenda palabra del Señor de nuestro devocional del día de hoy, que realmente espero que sea de mucha bendición para tu vida. Si de alguna manera estas meditaciones están bendiciendo tu vida, te animo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que lo compartas con otras personas para que entonces la bendición siga creciendo y creciendo y creciendo y Dios nos siga fortaleciendo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en esta meditación.